Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, vamos allá. Bueno, hoy ya os aviso que voy a hacer un vídeo un poquito larguito por una razón, porque esto es una tirada que me ha enviado un amigo que nos sigue a todos en YouTube y que ya ha hecho alguna consulta conmigo y pues nada, esto es una tirada que él hizo para practicar, entonces me ha mandado la tirada, la fotografía de la tirada, me ha enviado su interpretación que es súper meticulosa, muy trabajada, intentando ver todos los significados de cada carta, etcétera, etcétera. Y aunque la pregunta es sencilla, pues quizás también un poco el lío es porque ha elegido quizás para algo tan concreto demasiadas cartas. Puede ser perfectamente, es decir, se puede leer perfectamente, pero claro, yo recomiendo que a lo mejor para empezar preguntas muy concretas, que está como muy claro, 9 15 cartas son más que suficientes. 21 quizás os podéis liar un poquito más, porque en 21 cartas es un poco más, es una carta más de la mitad de las 40. Y hombre, siempre van a salir cartas buenas, cartas malas que pueden prestaros un poquito, se pueden prestar un poquito a confusión. Bueno, pues vamos allá para no dilatarnos más. Al final voy a hablar, porque me estáis escribiendo varias personas otra vez sobre los cursos, y intentaré dejar, no sé si en este vídeo o en el siguiente, para enero, es a partir de enero, ¿vale? Y los voy a hacer ya, si podéis juntaros un fin de semana, perfecto, si no, pues individuales. Y voy a dar los precios diferentes, que la variación será muy poquita. Yo aconsejo siempre en grupo por una razón muy sencilla, porque es muy bueno que os tiréis las cartas unos a los otros. Porque la otra persona en ese momento te puede estar diciendo sí, no, pues me suena esto, pues no me suena, y a lo mejor incluso una tirada que le hagas en 15 días pueden pasar cosas, y es muy chulo que en un curso te venga la persona a los 15 días diciendo, oye, fíjate que lo que me dijiste hace 15 días me salió, por ejemplo, ¿no? Eso reforzaría mucho la confianza. Bien, voy a ir poquito a poco porque tengo que estar, tengo aquí la pantalla con el OBS abierto, donde estoy grabando, y tengo que estar activando el mail, ¿vale? Entonces a lo mejor voy a ir un poquito como medio inconexo, o a veces con ciertas paradas, pero bueno, quiero que sepáis el porqué. Bien, pues esta pregunta, este chico me hace una pregunta, voy a procurar no dar nombres, ¿eh? Me hace la pregunta sobre un amigo de amistad, ¿vale? No hay nada más que amistad, él es hetero, etcétera, etcétera. Pero ha tenido una buena amistad con un chico y por situaciones que suceden en la vida, que tampoco es nada grave ni nada, pero bueno, pues se han distanciado, no sabe nada de él se ha ido a vivir a otra parte, bla, bla, bla. Entonces aquí la historia está en que él pregunta si se va a poner en contacto con él. Este chico pregunta, X se va a poner en contacto conmigo en los próximos 3 meses, ¿vale? Y el contacto puede ser de cualquier tipo, ¿vale? Escrito, llamada telefónica, un encuentro personal, etcétera. Y ha decidido codificar a este amigo con el rey de bastos y codificarle a él con el rey de copas, ¿vale? Al amigo con el rey de bastos, que no saldría aquí, y a él con el rey de copas, que lo primero que vemos es que él no sale en la tirada, pero no sale él y no sale su pensamiento, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso ya nos está diciendo que es una pregunta, un poco por preguntar, que quizás a lo mejor ya sepas la respuesta, o que, bueno, que aunque tengas curiosidad, tampoco es algo trascendente en tu vida ni tan importante, ¿vale? Pero ya nos dice mucho de eso, porque son 21 cartas, y debería haber salido él en la tirada. Que eso también, al leer las demás, nos va a decir algo más concreto. Y después las cartas que a él le significarían contacto sería el 2 de copas, el 4 de copas o el 7 de copas. Quizás 5 cartas es demasiada codificación, porque obligas demasiado al subconsciente a un trabajo extra de colocarlas todas como las coloca, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Entonces, yo codificaría la carta de la comunicación, sería el 2 de copas, y le codificaría a él. Y yo ya sé que soy el rey de copas. Ya está. Vale. Y con esas 2 cartas está. Bien, pero lo vamos a hacer así, vamos a leer así como está.
Entonces, él empieza. Aquí, de los múltiples significados, el corte, él lo primero que interpreta es el corte, que en el corte estaba el as de bastos y el 2 de oros, ¿vale? También ha sido un corte muy superficial el que ha hecho, ¿vale? Porque si haces un corte más o menos por la mitad, una de estas cartas no debería de haber salido aquí, ¿vale? Más o menos por la mitad, ¿vale? Bueno, o quizás acogió una carta más o una carta menos, pero bueno, está bien. Estas son las de bastos y el 2 de oros. Lo digo porque hay gente que no acaba de identificarse bien con este tipo de baraja. Esta es la baraja neoclásica. Entonces, dice, a ver, de los múltiples significados de las de bastos, el que más me encaja junto con el 2 de oro sería inicio, nacimiento, algo nuevo, y el 2 de oros puede hablar de nueva oportunidad, ¿vale? De caminos que se abren, o también de asociación, que en este caso sería positiva, de dos opciones, etcétera, etcétera. Todo es posible, todo es posible. Lo que ocurre que yo voy a añadir algo más al final de la tirada, sí me acuerdo, porque me da la sensación de que aquí hay algunas historias, pues quizás un poco claras, pero lo vamos a hacer bien. Puede ser perfectamente que haya un nuevo inicio, que haya la oportunidad de recuperar esta amistad, porque se abren los caminos, y cuando se nos abren los caminos es posible un nuevo renacer, ¿vale? Un nuevo comienzo o tal. Con lo cual es positivo. Es cierto que esto es posible, ¿vale? Y las cartas, recordemos siempre que nos hablan de caminos posibles. De caminos posibles. Puede ser uno, pueden ser varios los caminos, o nos están hablando de desde donde tú estás, con tus pensamientos, con lo que tú buscas, con lo que tú quieres, con lo que tú estás haciendo, vas a hacer, el resultado es este. ¿Vale? Es una posibilidad entre muchas, dependiendo de todo lo que nosotros hagamos. ¿Todo puede ser cambiado? Pues no, ya lo dijimos en algún momento, que hay una parte que nos está velada, con lo cual tampoco lo vamos a ver en las cartas. Hay una parte que está escrita, que va a cumplirse sí o sí, independientemente de lo que tú hagas o dejes de hacer, pero ahí está nuestro libre albedrío de según lo que ocurra, cómo reaccionamos. Y después hay una parte que es totalmente de libre albedrío. ¿Todo el mundo tiene el mismo porcentaje de cada parte? No. Habrá personas que tengan mucho más escrito porque así lo han decidido antes de venir. Si alguien cree en que las almas pueden decidir o tomar decisiones antes de venir, por si se cree en la reencarnación, y habrá alguien que tenga mucho más libre albedrío y habrá alguien que tenga mucho más velado. ¿El por qué? Pues no lo sabemos. Quizás genética, herencia familiar, lo que venga del árbol genealógico, ¿no? De esto que ahora se habla tanto del transgeneracional. Bueno, no importa. La historia es que nosotros vamos a intentar dar respuestas que sean siempre coherentes y que sirvan, sobre todo que sirvan, ¿vale? Bien, entonces, continuamos con lo que él hace. Esto puede ser totalmente posible, Vamos, de hecho es así, es decir, esto puede ser un nuevo inicio, también nos puede marcar varios significados a la vez, es decir, puede ser un inicio que nos abra los caminos, pero que en este momento también este inicio está un poco viciado, es decir, quizás conseguir esta apertura de caminos haya que cambiar o ciertas actitudes o cierta... no sé, cierta energía, porque quizás esto pueda estar también un poco viciado. Es decir, quizás la relación haya estado un poco viciada, quizás en este momento esté algo viciado ahí o algo malentendido, ¿vale? Porque viciado es como, a veces puede ser eso, o también puede ser malos entendidos. Esta carta también nos habla muchas veces de esas segundas intenciones, ¿vale? Sabemos que tenemos el 2 de bastos, que nos habla de los caminos oscuros, y el 2 de bastos nos habla de traición, de engaños, ¿vale? De los enemigos ocultos, de dificultades, de problemas y de malas costumbres. Sin embargo, el 2, aunque nos habla de picardía, la picardía son esas segundas intenciones también, ¿vale? Entonces yo no sé si este chico, al preguntar, tiene alguna segunda intención, o si el otro puede tener o haya tenido algunas segundas intenciones, ¿vale? No lo sabemos. Vamos a leer las cartas. Entonces,
A ver, ¿qué más dice él? Bueno, él dice que el rey de bastos aparece, el rey de copas, caballo de copas, que es él, no aparece, es decir, el rey de bastos, que es su amigo, pero él, que estaba representado por el rey de copas y el caballo de copas, no aparece ni aparece su pensamiento. Y esto es una conclusión, ¿vale? Es decir, no estás implicado lo suficiente como para que esto se dé. Con lo cual aquí hay una pregunta de si su amigo le va a llamar en estos próximos 3 meses o se va a comunicar de alguna manera, y al no salir, quizás, al no estar su fuerza, puede ser posible. Yo ya daría una respuesta, y la respuesta es: si tú no haces nada, quizás no se dé. A mí me sale que en estos próximos 3 meses, si tú no haces nada, no veo que haya una comunicación. Pero, uno puede hacer muchas cosas, no solo es mandarle un mensaje tú, o llamarle tú, o mandarle un recado a través de alguna tercera persona de un amigo común. A veces visualizando, a veces uno deseando algo muy fuertemente y centrándose y cambiando de actitud, puede provocar que el universo haga de lo suyo, de su parte, y que os ocasione algún tipo de encuentro ocasional. Y ya veríamos ahí qué ocurre. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo veo 7, ¿vale? Y los 7, recordaros que los 7 es un poco lo imprevisto, lo que yo no espero, ¿vale? Y estos son horas y lugares de reunión. Pero claro, tengo siempre encima de la comunicación esta carta, que es un no. El 5 de espadas, está la carta de la comunicación, que es el 2 de copas, pero tengo aquí el 5 de espadas encima. Entonces, incluso si se diese esta comunicación, se volvería a cortar, ¿vale? Se volvería a cortar. Esta carta nos puede hablar del hogar, del cariño, del amor, de lo que de la familia que tú creas, con lo cual es lo que depende también de ti. Quizás si quieres estos encuentros y que no sean casuales, y que al ser casuales sean como muy fugaces y como con frialdad por la espada, y que no tal, pues quizás deberías de poner un poquito más de carga emocional tú en este tema y provocar que en vez de ser ocasional, ese tipo de encuentro se dé programado, ¿vale? Por el 6 de copas. Recordad que, por eso os digo siempre de tener todos los significados lo máximo posible en mente, ¿vale? Porque el 6 los 6, todos los 6 es lo conocido, es lo esperado, es lo que yo puedo también provocar, ¿vale? Porque sé cómo hacerlo, ¿vale? Y los 7 son lo imprevisto, ¿vale? De lo que yo a lo mejor no tengo mucho control. Entonces, puede haber encuentros inesperados, pero esto también puede ser que nos esté diciendo que tú no controlas, no estás ejerciendo el control que te daría, por ejemplo, un as de copas, no estás ejerciendo ningún control sobre esto. ¿Por qué avalo yo? ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué no sale en la tirada? Porque él no sale en la tirada. Entonces, no está haciendo nada para que esto se dé, ¿vale? Bien, pero esto es así como una sensación muy general, y después vienen estas 2 cartas de corte, que aunque porque él, ahora vamos a ir viendo, pero él habla de esto, ¿no? Que esto es, puede ser encuentros, pueden ser celebraciones, sí, bueno, pero el 4 de copas también nos puede marcar que hay unas fiestas que vienen ahora, que son las Navidades, y que sería propicio, por ejemplo, si a mí me apetece, pues aprovechar estas circunstancias para ponerme en contacto y para recuperar algo del pasado, por ejemplo, ¿no? Podría ser, no tiene que ser que vaya a hacer que nos vayamos a tener un encuentro, una celebración, porque claro, esto es en puertas, es cercanía, pero nos marca celebración, es el primer significado, ¿vale? Nos marca también algo cerca, evidentemente, puede ser tanto a nivel emocional como tal, pero está rodeada de cartas frías, de cartas muy frías, ¿vale? Y del 5 de copas, que esto marca siempre lágrimas, envidia, discordia, pérdida, no estar a gusto con algo, con alguien o en algún lugar, y esto puede marcar que en algún pasado entre estas personas pues hubo esa discordia o pues el no querer estar el uno con el otro, ¿no? Uno de los dos pudo haber provocado eso. Bueno, pues continuamos. Entonces pone, en principio, el rey de espadas no le encuentro sentido de persona de autoridad o asuntos legales de papeles, sino más bien lo interpreto como
aquella carta que toque suceden sí o sí, que aquellas cartas a las que toque suceden sí o sí, que se confirman. Bien, esto hemos dicho al principio. Yo hablaba de los ases como triunfos, y como los ases son triunfos, y claro, en una tirada que hubiese 3 ases, pues prácticamente sería prácticamente un sí a todo, o a cartas muy buenas, y entonces teníamos que tener una carta que contrarrestase un poquito todo eso, y una carta que fuese como la justicia, ¿no? Es decir, vale, sí, los ases son triunfos, dependen o minimizan los significados negativos de las cartas a las que toquen, y además en una tirada concreta, las de espadas, por ejemplo, minimizaría el 7, el 2, es decir, quedarían prácticamente anulados. Esto nunca sería un corte definitivo, sino que sería un corte, pero que puede tener una vuelta, si saliesen las de espadas. Y, repito, si las de espadas lo considerásemos como triunfo, ¿vale? Pero como esto creaba mucha confusión, recibí muchos comentarios y aparte muchos mails, que después os fui diciendo poquito a poco que para preguntas sobre los vídeos mejor siempre en los comentarios, pues decidimos que hay otras opciones, que otras mujeres seguían perfectamente o que incluso las combinaban, ¿vale? Y que era que los ases eran lo que eran, y el único as que tiene victoria y triunfo es el as de basto, el as de oros, y que los demás son lo que son. Pues esto es vicio, un nuevo inicio, en algún momento podría significar también embarazo, etcétera. El as de espadas es la firmeza, es la ley, y confirma, ¿vale? Confirma. Ese sí, el as de espadas seguía confirmando las cartas que tocase las que tocase directamente, es decir, por arriba, por abajo, por un lado y por otro, mucho más, y las de las esquinas un poco también, ¿vale? Y con lo cual, al romper esa estructura de los ases como triunfos, esta no puede continuar tampoco como esto. Entonces esta carta representa la ley, representa un hombre de poder, o representa, como representan todos los palos, cosas genéricas, es decir, las espadas son frías. Y que esto preguntaba otro chiquito si nosotros considerábamos que si salían muchos 5, que si salían muchos 6 en una tirada, que si salían muchas copas, muchas espadas, muchas tal. Bueno, nosotros no tenemos eso, es decir, yo no miro aquí 21 cartas y me pongo a contar 1, 2, 3, 4 espadas y digo, no, hay bastos, hay 1, 2, 3, bueno, y no hacemos eso. Nosotros las cartas son las cartas, evidentemente, las espadas son frías en general, las espadas son distantes, las espadas no son emocionales, las espadas son muy mentales, y con lo cual nos están dando ese tipo de pautas. Pero también depende de dónde salgan. Entonces, yo no determino una tirada porque aquí, hombre, las espadas es el peor palo. Entonces, si viese aquí las 7 espadas, es que ya estaría sacando otras conclusiones también, el del 1 al 7 de espadas. Es decir, no sé, 8 espadas en una tirada de 21, estamos hablando de casi un 40%. Es mucho, ¿vale? Pero aún así, nosotros vamos leyendo las cartas, No tenemos tanto en cuenta. Tenemos ese aspecto general de cada palo, pero que se lo añadimos a cada carta, ¿vale? Entonces, esto es frialdad. Entonces, puede ser que puede representar la energía que su amigo esté sosteniendo, o puede marcar simplemente la energía que hay en esto. Es decir, sale su amigo, el rey de espadas sale en su línea, y me sale que es una persona fría que está ahora con una frialdad, es decir, no le apetece. Además sale reforzada por esta carta, que es el 3 de espadas, que el 3 de espadas nos habla de lejanía. Y la lejanía, acordaros que en las cartas, cuando hablábamos de lejanía, siempre decíamos que era una lejanía tanto emocional, que podía ser un lejos en el tiempo, lejos en el espacio, pero que tenía esa carga de lejanía. También puede ser noticias, ¿vale? Podría ser noticias. ¿Yo qué diría? Si yo quiero buscar y rebuscar, oye, si para que se den estas noticias, uno tiene que dictar una sentencia, uno tiene que buscar también el equilibrio, uno tiene que ser justo consigo mismo y con el otro, ¿vale? Entonces, ahí ya tendría que ver, es decir, uno tiene que buscar esta cercanía.
¿vale? Tiene que buscar, es decir, estáis lejos emocionalmente, estáis lejos quizás a nivel de ideas también, porque las espadas son ideas, y tendríais que buscar un punto de encuentro y tendríais que buscar esa cercanía, ¿vale? Tendríais que quizás buscar algún encuentro y, ¿vale?, recordar cosas del pasado que os podrían haber unido y ver ahí qué puede ocurrir o no, ¿vale? En cualquier caso, aquí tengo espadas y copas, entonces aquí es la lucha entre lo mental y lo emocional, ¿vale? Es decir, solo por los palos yo ya digo, mira, porque esta carta, él también me pregunta, es que esta carta, a ver, dejadme un segundo, ¿qué me dice? Vale, vamos a ver. 3 de espadas. Me genera la primera duda, es una carta de lejanía, incluso de soledad, pero también hace el significado de noticias frías. ¿Podría significar eso si recibo, podría significar eso que sí recibo algún tipo de notificación, mensaje, entre paréntesis, frío? Junto con la sota de copas, dice, no me sugiere significados del tipo malas noticias, malas palabras, discusión. Bueno, no te lo sugiere, pero podría ser perfectamente. Es decir, bueno, es cierto que no sale tan mal aspectado, pero sale aquí también tocándole una carta que es rival, ¿vale? Entonces quizás a lo mejor hay una lucha o hay algo que duele. Tened en cuenta que las espadas, que ya dijimos que son todas lo que son, pero que las figuras de las espadas son muy... Claro, la sota nosotros la tenemos como un rival, ¿no? Que puede ser hombre o mujer, ¿vale? Rival, que puede ser hombre o mujer. Y es alguien también de mala lengua, es decir, y también nos vuelve a marcar soledad. Y también nos puede marcar en algún momento carácter, porque todos las figuras de espadas tienen carácter. Fijaros que el caballo nos habla de rebeldía, nos habla de agitación, nos habla de un movimiento casi agresivo según con qué otras cartas vaya. Claro, entonces, todas las cartas nos marcan esto. Quizás aquí haya, yo por esto digo, quizás aquí haya una lucha entre el pensamiento y el corazón. Creo que esta amistad, creo que hay que se podría vislumbrar una cierta empatía o recuperar un cierto cariño que sí hubo, pero no es suficiente como para que esta persona dé un paso. Esto también puede ser esta soledad o el que pregunta lo hace porque se siente solo en algún momento y pues le vendría bien recuperar amistades o amistad, o porque el otro también se puede sentir solo y quizás a lo mejor habría esa soledad podría ser una ayuda como para reencontrarse, para ver y para hablar. Lo que ocurre que aquí él ha codificado al amigo con el rey de bastos. Y el amigo sale. La siguiente carta, esta es una carta que nos está diciendo que no quiere saber nada. ¿Vale? No quiere saber nada. Esta es una carta, además, el 7 de espadas, y es una carta de dolor del alma, de largos sufrimientos, de lucha, de rabia, de luto, de no dormir. Como todos los 7 son cosas inesperadas, nos habla de sorpresas. Pero también nos habla de una influencia negativa. Recordemos que los 7 también son influencias de personas sobre nosotros o nosotros sobre otros, dependiendo de la pregunta, ¿no? Pero son influencias. Y quizás él sienta en algún momento que no quiere estar con esta persona porque no la siente como una buena influencia. ¿En qué nivel? Siempre estamos hablando a nivel de ideas, ¿vale? Porque las otras son ideas. Y esta carta nos habla de vigilancia, nos habla de desorden, nos habla de imprudencia, y fíjate que es una carta de amigos. Los 4 son las cartas que nos representan la amistad, ¿vale? También. Entonces, el otro da esta amistad por finalizada. Esta persona da esta amistad por cortada, y la da por cortada definitivamente. Es decir, no descarto que
en estas fechas, en un viaje, pudiese haber algún tipo de reencuentro muy casual, pero sería un encuentro que no va a dar frutos. Es decir, el 5 de... Los 5... Recordar, el 5 de copas nos habla de lágrimas y de no querer estar en un lugar. El 5 de bastos nos habla de soluciones, pero cuando buscamos soluciones es porque también hay problemas, ¿vale? Y nos habla de trámites, ¿vale? Porque es la carta de los negocios y nos habla de que un negocio siempre requiere estar tramitando cosas, siempre hay pequeños problemas, no son grandes problemas, pero siempre hay problemas. El 5 de espadas nos habla... Es una carta que nos habla ya de disgustos, de finales, nos habla de enredos, de malos entendidos, de sentirse traicionado, nos habla de esa separación, de los alejamientos, no sé, era la carta de las 5 puñaladas. Entonces, claro, tengo estos 5 aquí, que este 5 me dice, mira, esto es como es nacimiento funeral, con esto es un funeral. Es decir, esta amistad está abocada a morir, ¿vale? Esta nos marca principios y fines, ciclos, ida y vuelta, y son problemas también, ¿vale? Entonces nos está diciendo, aunque hubiese como una vuelta, es una vuelta que si hay una ida, hay una vuelta, si hay una vuelta, hay una ida, es decir, y con estas cartas yo no pretendería ninguna amistad. Ahora bien, estas cartas nos dicen, si tú quieres la comunicación por algo en concreto, por orgullo, por saber si el otro te respondería, por simple curiosidad, por lo que sea, tú puedes provocarla. ¿Por qué digo provocarla? Porque los 7, el de copas y el de bastos, y el de oros, nos hablan de cosas que nosotros deseamos. El 7 de oros tiene un significado que es de metas conseguidas, es decir, son cambios a mejor que pueden venir a veces por cosas externas también, por ayudas externas, porque también hay personas que nos pueden echar una mano, porque los 7, vuelvo a repetir, hay un significado que son personas que nos influyen, que nos pueden dar ideas favorables para aquello que queremos conseguir. Esto nos habla de esas metas conseguidas que nosotros buscamos y que estamos en un momento de dar pasos para ir a favor o en pos de ellas, porque si la pregunta fuese así, ¿no? Porque tendríamos éxito. Y el 7 de copas es una carta que también nos habla prácticamente de lo mismo, de la realización personal. Y el as de copas no deja de ser, como he dicho, la familia que tú montas, que tú formas, el amor, el hogar, lo que tú creas también es algo tuyo, porque la familia heredada nos viene dado por el 6 de copas. Entonces aquí yo, estas cartas que son como muy buenas, diría, mira, por sí sola la comunicación no se da. Si se diese, si esta carta nos confundiese un poco y dijésemos, bueno, quizás en torno a unas fechas puede ser que haya alguna reunión de gente del pasado, por ejemplo, puede ser que alguien propusiese, no sé, ¿no? Algún tipo de reunión o algo, o que alguien os llamase, o que a lo mejor la llamada de otra persona que también conocía al otro, hablando, la otra hablase con él, y eso pudiese dar pie a algún tipo de mensaje o tal. Yo creo que no, pero podría ser que esta carta nos dijese, bueno, si lo hay, es algo muy de estos mensajes típicos de estas fiestas que te envían y lo reenvías, ¿vale? Porque casi te ves obligado a decir, bueno, pues mira, aprovecho este mensaje que me ha mandado, de las campanitas, los perritos ahí al lado de la chimenea y me ha encantado y venga, se lo envío ahora a los que tengo aquí en la agenda. Mensajes casi impersonales, ¿vale? Y si tú quieres buscar que se dé ese cambio, tienes que trabajar esta situación para cambiarla, para revertirla en algo mucho más emocional, y quizás ahí tengas la satisfacción podría ser que estas cartas nos diesen este nuevo inicio, abrir unos caminos diferentes y recuperar ese tema de conversaciones, ese tema de posiblemente otra vez una cierta amistad. Pero siempre está aquí estas cartas que son como la espada de Damocles, es decir,
Yo creo que teniendo esto aquí, teniendo esto, es decir, a nivel de ideas son enemigos. A nivel de ideas, o hay algún tipo de rivalidad, que a lo mejor uno no es consciente y la otra persona siente algún tipo de rivalidad hacia ti, por lo que sea, a veces hasta puede ser envidia. Lo que pasa es que yo no tengo aquí el 2 de bastos, que me hablaría sobre todo de envidia, pero el 2 de espadas tampoco es una carta buena, porque el 2 de espadas me habla de esa lucha, de los obstáculos, me habla de distanciamiento, pero es una asociación negativa. Entonces, él se siente que estar contigo no es una buena asociación, ¿vale? Y siente que, lo que te dijo, que a nivel de ideas, quizás tampoco le aportes demasiado, o siente que cuando una persona tiene esta carta también debajo, en este tipo de preguntas, de emociones, claro, es que cuando tú a un amigo tienes que estar como pendiente de no sé, vigilante, entonces no hay corazón, porque yo con un amigo no desconfío. Esta es una carta, la carta de la desconfianza. El 4, cuando yo estoy vigilante hacia algo o hacia alguien, es porque desconfío, me falta confianza. También puede ser porque la otra persona, para mí, bajo mi criterio, sea desordenada o tenga desorden en su vida o sea imprudente o yo veo que es imprudente o lo que sea. No, es un seguir viendo esta carta, ¿no? No estoy aplicando esto ahora, pero quiero decirte que esta carta aquí es, oye, un amigo que ante ti está receloso, pues no sé qué decirte, ¿vale? Quizás entonces no seas la amistad que uno piensa. Bueno, él cuenta más cosas, a ver. La sota de copas solo habla de emociones también y puede hablar de alguna tercera persona en algún momento que pueda, en torno a estas celebraciones, si tú quisieras, echar una mano también para romper esta frialdad entre los dos. No sé yo si hay alguien ahí conocido, una chica que pudiese intervenir entre los dos, que pudiese hacer un poco de mensajera o que te pueda contar, decirte, oye, pues mira, pues él no sabe lo que estás pasando, pues o tú le cuentas cosas a esa amiga y no le dices nada y ella después se lo cuenta al otro y le dice, oye, pues mira, perdón que necesitaba un poco de agua, y quizás eso pueda dar ese, hacer que pueda ocasionar ese pequeño encuentro, ¿no? Podría ser. Si yo sí tengo que dar una respuesta, que insisto, aquí las respuestas nunca son tajantes al 100%, son caminos, diría, no veo que la otra persona vaya a dar ningún paso hacia ti, no lo veo, es cierto que hay esta posibilidad, pero que sería una posibilidad que hay que trabajar, si te interesa hay que trabajarla, y dudo que el interés de este chiquito que pregunta sea tan profundo, y que él esté dispuesto a dar estos pasos y hacer este trabajo y tal, porque no sale en la tirada, no sale ni siquiera su pensamiento. Él sigue diciendo, bueno, pues el 4 de copas que sale aquí, me puede, bueno, desde pasar celebraciones, fiestas, el 4 de copas y el 6 de copas y la sota de espadas podría indicar que la celebración o el encuentro en que él piensa se da pasando el tiempo, reforzando por tratar. Pero es que yo no veo el encuentro que él piense, ¿vale? Yo no veo que él piense en el encuentro. Yo veo que hay unas celebraciones, ¿vale? Que esto estáis pensando los dos, que estas celebraciones puede ser que las copas, siempre añoramos el pasado, son celebraciones que nos llevan también a un lugar de añoranza, porque están hechas también un poco para eso, para la reunión familiar, para las reuniones con los amigos, para las comidas y las cenas de trabajo, como para limar asperezas. Bueno, podría ser perfectamente. Mira, las cartas no siempre salen esto primero, esto segundo, esto tercero, cuarto. Las cartas tienen que dar respuesta a todas, ¿vale? ¿Por qué? Yo, en base a una pregunta, doy la respuesta, porque veo la carta de la comunicación en este caso. Imaginaros que yo hubiese codificado, veo que no, y le diría, es un no. Es un no. Ahora, y entonces dices, ¿pero no has leído estas cartas? No, sí las he leído. Lo que pasa es que yo espero,
más preguntas, porque estas cartas pueden estar ahí porque la persona va a hacer preguntas y no tengo que volver a recogerlas y volver por cada pregunta sobre el mismo tema, sobre todo si he hecho 21, estar ahí, no tiene sentido. Es decir, esta es la tirada por esta amistad y esta tirada tiene que dar respuestas a las preguntas sobre esta amistad. Si él me dice, pero nunca, digo no, nunca no. Digo, ahora lo que tú esperas es un no definitivo, pero nunca no, porque yo tengo estas cartas que me dicen no. Puede haber un cambio en esta amistad, pero hay que trabajar, habría que hablar. Quizás las primeras conversaciones pueden ser frías y quizás no den el fruto que esperas, pero si se hace trabajo y si se buscan encuentros y si uno pone de su parte porque quiere considerar a esa persona como parte de su familia, de su vida, tenerlo en su vida y muestra sus sentimientos, bueno, esta carta no ejerce más que en medio de todas un corte o una frialdad potente, pero que podría resolverse, ¿vale? Por ejemplo, si la pregunta es, ¿y tú crees que, porque esto es nunca, yo digo no, nunca no, es posible recuperar parte de esa amistad, o es posible que tengáis encuentros y es posible que habléis. Me dice, pero si la pregunta fuese, ¿tú crees que si yo recupero, hago ese trabajo, valdrá la pena? Le diría, el valer la pena o no valer la pena depende de lo que uno espere. Si esperas, tú lo puedes considerar como alguien de tu familia, desear verlo, compartir tiempo con él, hablar. Pero yo sigo viendo que es un cíclico esto, es decir, yo no veo, si esta carta no estuviese aquí y estuviese cualquier otra, yo diría que esta amistad se podría recuperar y que se podría recuperar con sus vaivenes, con sus momentos, pero maravillosa. Pero esta carta aquí me está diciendo, mira, nunca va a ser el amigo que tú esperas. Podrías entregar tu corazón, considerarlo de tu familia, buscar encuentros con él, pero nunca iba a ser ese amigo en el que tú pones tu alma y tu corazón. No lo volvería a ser, ¿vale? Entonces, sería un trabajo siempre, con esta carta encima, un trabajo siempre serías tú el que tuvieses que estar constantemente tirando del carro, por ejemplo, ¿no? Porque es un trabajo largo, arduo, que incluso te podría causar a veces, y es esto, es decir, es una asociación negativa, no sería una persona que a ti te aportase, salvo momentos determinados, que te aportase algo tal. Entonces, él lo que hace es ir leyendo, ¿vale? La carta del cambio, el 3 de esto con el 3 de bastos, podría indicar cambio favorable que requiere trabajo, análisis, esfuerzo, pero también quizás algún viaje de tipo laboral o de estudios. Y con el 5 de oros podría ser un viaje de regreso o pasajero. Podría ser, pero yo tengo que ver que, ya que has codificado, tienes que ver sobre todo las cartas que rodean a quien tú has codificado, ¿vale? Tienes que ver a quien tú has codificado, porque lo que le rodea a él es un no. Él no tiene ninguna intención de estar contigo y da por roto esta amistad. Esta carta es la única que nos puede confiar, tal que decir, oye, puede ser que se ablanden estas fechas o que recibas un mensaje, que si tú a lo mejor quieres aprovechar ese mensaje para hacer tu trabajo y hablar con él, etcétera, etcétera. Bueno, podría ser, pero tampoco hace falta escudriñar tanto. Está muy bien, pero para algo tan sencillo, bueno, porque esto podría ser, hay un viaje, que él hace un viaje, bueno, pero es que ¿a qué viene aquí un viaje laboral? Puede ser que él vuelva a tu tierra por trabajo y que entonces haya ese encuentro. Sí, pero en cualquier caso, esta carta siempre me dice que hay algo que tú tienes que ejercer. Hay algo que tú tienes que hacer. Estas cartas también me dicen que hay algo, hay un paso, porque si se diese ese encuentro por casualidad, no iría a ningún lugar. Y esta carta es la que me están diciendo que no te aportaría nada. No, yo creo que nunca sería, yo en vista de estas cartas, diría, no veo una amistad
en mucho tiempo. Claro, si las cartas son para 3 meses, estaríamos hablando de 3 meses, ¿vale? Entonces, el nunca o el siempre también es muy complicado. Pero claro, si podríamos en un momento decir, oye, vamos a echar las cartas para... tenemos esto para 3 meses y esto para los 6 meses siguientes. Y te estarían diciendo, bueno, quizás en los 6 meses siguientes, por circunstancias, por historias, pudiese haber reencuentros, que son reencuentros inesperados, porque pasan cosas a veces que son inesperadas, pero también las cartas me están hablando de que, salvo esos, volvería a ser lo mismo, seguiría habiendo frialdad, seguiría habiendo, oye, después de un año, no lo sé, la vida da 1000 vueltas, pasan 1000 cosas, no sabemos cuál es la vida nuestra dentro de un año, ni dentro de la suya, qué cosas ocurren que nos modifican 1000 cosas, ¿eh? Entonces, vale, él sigue el 5 de oros y el 5 de espadas de abajo podría indicar un ciclo que llega a su fin definitivo o algo que se repite generando sensación de fracaso o disgusto, puede ser perfectamente. Pero ya te digo, hay cartas que dependiendo de las preguntas que, porque tenemos esta carta que no la hemos interpretado, pero esta carta también nos habla de esfuerzo. Vale, esta carta nos está diciendo que esto necesitaría mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, son atrancos, son tropiezos. Y ya con esta y con esta, es decir, son tropiezos o hay cosas, atrancos entre vosotros que son insalvables ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo y quizás en los próximos 3 meses. Y todo esto es lo que hace que estas cartas te dicen, bueno, oye, por intentarlo, si tú quisieras, pero tendrías que comprometerte y podrías conseguir una relación, entre comillas, pero que siempre iba a estar tocada de alguna manera, ¿eh? Siempre iba a estar tocada de alguna manera. Entonces bueno, pues si queréis, vosotros hacéis una tirada, tenéis que tener los significados claros de las cartas, ¿eh? Porque si no, las cartas os pueden hablar, claro, si yo tengo codificada esta carta, imaginaros que esta carta para mí fuese una boda, ¿no? Claro, cuando yo quisiera hablar de una boda tendría que salir esta carta. Y si yo la tengo codificada como todo lo contrario, pues entonces no cuaja. Tendréis que tener ya los significados bien para que el subconsciente pueda colocar las cartas, barajar con calma, hacer la pregunta muy concreta, extendéis las cartas, hacéis vuestra interpretación y me mandáis la tirada de la fotografía de la tirada y me enviáis vuestra interpretación. Y yo os guío, pero ya es vuestra, es que, claro, yo aquí también estoy siendo muy cauteloso, ¿por qué? Porque esta tirada no la he hecho yo. Entonces, a mí no me está respondiendo mi subconsciente, no es mi subconsciente el que me está dando a mí la información, se la está dando a él en base a los significados o a los conceptos que él tiene o a cómo él tiene estructurada la baraja española. Entonces, como hay todos en común, evidentemente, porque los significados son los mismos, bueno, pero yo no sé hasta qué punto su subconsciente afina o no afina todavía, porque eso también es práctica, ¿eh? O qué confianza tiene uno o no tiene para que las cartas te hablen o no te hablen de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, y ya viendo estas cartas, estas que las dejamos ahí, ¿qué sería? Sí puede abrirse los caminos hacia un nuevo, con este trabajo que se hace, pero también aquí aplicaría en base a esta carta, pero esto está viciado. Pero esto está viciado. Sí hay la posibilidad de un nuevo ciclo, sí hay la posibilidad de iniciar algo nuevo con esta persona, trabajando todo esto, hablando entre vosotros, no dejando de darle vueltas, no darle vueltas a cosas del pasado, bla, 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 todo eso. Y quizás tal, pero siempre de una manera o de otra esto estaría un poco viciado, ¿eh? Vale, esto es como el pasado siempre vuelve, ¿no? Vale, yo puedo leer esta carta, estas dos cartas me pueden estar, según el discurso, avalando lo que estoy diciendo. Cuando yo hablo, no me invento nada, yo elaboro un discurso en base a las cartas que estoy viendo y siempre veo que lo que voy a decir, hay una carta que avale lo que digo. Hay una carta, hay un significado de una carta que está avalando lo que yo digo. No me estoy inventando nada fuera de las cartas, ¿vale? Pero es cierto que a veces
son confusas. Quizás aquí habría que ver si hubiese, porque si hubiese hecho 1, 2, 3, 4, 5, solo 15 cartas, que son más que suficientes para responder a esta tal, aquí estaría muchísimo más claro. Si quieres este inicio tienes que currártelo, tendrías que trabajarlo. Ahora, siempre sería, esto siempre estaría, habría mucha rivalidad entre vosotros, Habría, en cuestión de ideas hay enfermedad, hay obstáculos en cuestión de ideas y no podríais estar, es decir, no podríais trabajar juntos, por ejemplo, no podríais emprender un negocio juntos porque no tenéis la misma visión de la vida, ¿vale? No tenéis la misma visión de las cosas, la misma visión de la vida, no pensáis de la misma manera, no querríais lo mismo, mil cosas, ¿sabes? O pues uno pensaría, no sé, pues uno pensaría ya con estas cartas en la economía mucho más y el otro pensaría en, yo qué sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Y la sota de oros, las sotas, las figuras, cuando salen, lo único que hacen es dar un poquito de peso a la tirada, es decir, ha salido 1, 2, 3, 4, 5, no han salido pensamientos, con lo cual nos está diciendo, oye, lo que está diciendo el resto de todas las cartas tiene peso, tiene sustento, tiene, ¿cómo se dice? Tiene, pues, carga de verdad, es decir, son hechos, esto está movido por lo real, ¿vale? No es solo imaginación, no, esto está basado en cosas reales, en cosas que han ocurrido, en cosas que ocurren o en cosas que pueden ocurrir, es decir, son hechos, ¿vale? Es lo que te dicen, dan peso a la tirada, ¿vale? En algún momento. Y también nos pueden estar hablando de estas reuniones que son posibles en base a estas fechas. Nos están hablando en este caso, nos puede hablar así de inmadurez, nos podría estar hablando de inmadurez, cartas aquí, es decir, esto es una carta de juventud, pero también nos marcan a veces la inmadurez y aquí habría una inmadurez en la comunicación con esta persona, por ejemplo, o ambos no sois lo suficientemente maduros como para poder arreglar todo esto y tener una visión totalmente diferente de lo que es la vida, de lo que es las cosas, no sé, ¿vale? Quizás haya inmadurez a la hora de comunicarse o de hablar o de defender cada uno las ideas y todas las historias, ¿vale? Entonces, las espadas son mente. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que decía, este chico preguntaba, ¿las tienes en cuenta? Depende en qué momento, pero no, en principio no, pero el palo de espadas es el más duro, ¿vale? Es el más duro. Entonces, de 21 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que he contado mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues hombre, son muchas, Son muchas, ¿vale? Siendo el palo más negativo y que están apoyando que esta la convierten en negativa, que esta la convierte en los mayores obstáculos. Esta tampoco es una carta buena, esta no es una carta buena. Entonces, si sumamos todas las cartas, pues tenemos 9 o 10 cartas que no son buenas, ¿sabes? Y 9 o 10 cartas de 21, estamos hablando casi un 50%. Vale, pues ya está. Ya diré a partir de enero los cursos, ¿vale? Venga, un abrazo muy fuerte, cuidaros muchísimo y nos vemos.